soy estudiante de tercer año de medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. En esta ocasión les voy a hablar acerca de lo que es la neumonía, pero primero haremos un repaso de anatomía y fisiología del sistema respiratorio. El sistema respiratorio se encarga de llevar a cabo un conjunto de mecanismos mediante los cuales las células del organismo pueden realizar lo que es la respiración tisular o interna, es decir, toman oxígeno y expulsan dióxido de carbono. Está íntimamente ligado al sistema circulatorio. En cuanto a la anatomía respiratoria, en lo que podemos observar en la imagen, vemos la estructura del sistema respiratorio, desde la cavidad nasal hasta los lóbulos pulmonares y el diafragma, pasando por la tráquea, bronquios y bronquiolos. Los pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte de la caja torácica se encuentran recubiertos por una membrana serosa llamada pleura. Esta se compone de dos hojas, una visceral y otra parietal, y de un espacio intermedio, conocido como cavidad pleural, que contiene un líquido lubricante. Los pulmones tienen su propio saco pleural en la cavidad torácica. Cada uno de ellos tiene un vértice, una base y dos caras. El vértice es la parte superior redondeada de cada pulmón y se extiende a través de la apertura superior del tórax, por encima de la primera costilla. La base, o también llamada cara diafragmática, es cóncava, semilunar y descansa sobre lo que es la superficie convexa del diafragma. La cara costal es la mayor, esta es lisa y convexa y se adapta en la pared torácica. La cara interna tiene una parte vertebral que ocupa el canal de cada lado de la columna vertebral y otra mediastínica que presenta depresiones debido al corazón y a los grandes vasos. El pulmón derecho está dividido por tres lóbulos, uno superior, uno medio y uno inferior. Es de mayor tamaño y más pesado que el izquierdo. Además, su diámetro vertical es menor debido a que la cúpula derecha del diafragma es más alta. En cuanto al pulmón izquierdo, este está dividido solamente en dos lóbulos, un lóbulo superior que presenta la escotadura cardíaca, donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior. En cuanto al alvéolo, este surge tras los bronquiolos terminales, formando los bronquiolos respiratorios y luego lo que es los sacos alveolares. Y finalmente el alvéolo como tal. Este está dominado por lo que es el sistema nervioso autónomo y también está compuesto a su vez por los sistemas simpático y parasimpático. Es en el alvéolo donde ocurre la verdadera respiración pulmonar. Este está compuesto por lo que es la ventilación, que esto es el paso del aire a través de las estructuras pulmonares durante la inspiración y la expiración. Tenemos lo que es la hematosis, que es el intercambio gaseoso, el cual es realizado en el alvéolo, y también se denomina respiración pulmonar externa. Tenemos también lo que es la difusión, que es el paso de gases desde el alvéolo al capilar y viceversa. Este depende del gradiente de concentración de ambos gases, del coeficiente de difusión de cada uno de ellos y del estado de la membrana respiratoria. En cuanto a lo que es la perfusión, es la irrigación del alvéolo por parte del capilar pulmonar. También tenemos lo que es la ventilación-perfusión, que consiste en la relación existente entre los alvéolos ventilados y su perfusión por parte de los capilares. En cuanto a lo que es la neumonía, el término neumonía se describe a lo que es la inflamación de la estructura del parénquima pulmonar en el tracto respiratorio inferior, como los alvéolos y bronquiolos,
y en su interior estos se llenan de lo que es microorganismos, fluidos y células inflamatorias, haciendo que los pulmones no sean capaces de funcionar correctamente. Etiológicamente, los posibles microorganismos causales de la neumonía extrahospitalaria comprenden lo que es bacterias, hongos, virus y protozoos. Entre los patógenos de identificación reciente están los virus antas, los metaneumovirus, los coronavirus que ocasionan el síndrome respiratorio agudo y grave, y las cepas de origen extrahospitalario de Staphylococcus aureus. El germen más común es Streptococcus pneumoniae. Entre los patógenos bacterianos típicos o microorganismos atípicos, en la primera categoría, que serían los típicos, están incluidos los Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae y en algunos cuantos pacientes Staphylococcus aureus y Bacillus gram positivos, como Klebsiella pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. Entre los microorganismos atípicos tenemos Chlamydia pneumoniae en los pacientes ambulatorios y especies de Legionella en lo que es los pacientes internos, así como virus neumotrópicos como los de influencias adenovirus y los virus sincitiales respiratorios. En cuanto a la epidemiología, los factores de riesgo de que surja una neumonía adquirida en la comunidad en términos generales y los correspondientes a lo que es la neumonía neumocóxica en particular repercuten en los regímenes terapéuticos. Factores de neumonía adquirida en la comunidad de riesgo comprenden lo que es el alcoholismo, el asma, la inmunodepresión, la hospitalización y lo que es tener más de 70 años. Cerca del 80% de los 4 millones de casos de neumonía adquirida en la comunidad que ocurren cada año son trasladados de forma ambulatoria y alrededor del 20% dentro de los hospitales la cifra de incidencia alcanza lo que es su mayor máximo en personas de muy corta edad o en las muy ancianas. En cuanto a la clasificación, la neumonía se clasifica en neumonía adquirida en la comunidad o también llamada extrahospitalaria y neumonía relacionada con lo que es la atención en salud, que se refieren a las neumonías nosocomiales y a las de ventilación mecánica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la sintomatología inicial de la neumonía adquirida de la comunidad puede variar de poco activa a fulminante y de leve a letal. El individuo a menudo tiene fiebre y taquicardia o antecedentes de escalofrío y sudoración. La tos a veces es productiva y expulsa lo que es esputo mucoso, purulento o hematoico. Según la gravedad de la infección, el individuo se puede decir frases completas o quedarse sin aliento. Si hay afectación de la pleura, puede seguir con dolor pleurítico. Otros síntomas son lo que es la fatiga, cefalea, mialgia y artralgia. En cuanto al signo de exploración física, varían según el grado de consolidación pulmonar y la presencia o ausencia de lo que es el derrame pleural. Se puede observar taquipnea y empleo de los músculos accesorios de la respiración. En cuanto a lo que es la palpación, se puede detectar un frémito táctil más intenso y disminuido. En cuanto a la percusión, puede variar de mates, que son reflejos de la consolidación subyacente de la presencia de líquido pulmonar y pleural. En cuanto a lo que es la auscultación, se perciben a veces estertores, crepitantes, ruidos bronquiales y quizás el frote pleural. En cuanto a lo que es la fisiopatología, la neumonía es consecuencia de la proliferación de los microorganismos a nivel alveolar y la respuesta contra ellos desencadenada por el hospedador. Los microorganismos llegan a las vías respiratorias en varias formas. La más frecuente es la aspiración desde la orofaringe. Muchos patógenos son inhalados de forma de goticas contaminadas. En algunas ocasiones la neumonía
surge por lo que es la propagación hematógena, como por ejemplo la endocarditis tricuspidia, o por extensión contigua desde los espacios pleural o mediastínicos infectados. Las vibrisas y los cornetes de las vías respiratorias captan las grandes partículas inhaladas antes de que alcancen la porción baja de las vías respiratorias y las ramificaciones del árbol tráqueo bronquial. Estas atrapan las partículas en el epitelio de revestimiento, en donde por mecanismo de eliminación o limpieza mucociliar o por factores antibacterianos local el patógeno es eliminado o destruido. Cuando se vencen estas barreras o cuando los microorganismos tienen la pequeñez suficiente para llegar a los alvéolos, por inhalación, los macrófagos alveolares tienen la extraordinaria eficacia para eliminarlos y destruirlos. En este caso, los macrófagos desencadenan una respuesta inflamatoria para reforzar las defensas de la zona baja de las vías respiratorias. Esta respuesta del hospedador de los microorganismos es el factor que desencadena lo que es el síndrome clínico de la neumonía. Es decir, la liberación de los mediadores de inflamación como lo es la interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral es lo que ocasiona la fiebre. Y en cuanto a las quimiosinas como la interleucina 8 y el factor estimulante de las colonias de granulocitos estimulan lo que es la liberación de neutrófilos que son atraídos al pulmón y así surge la leucocitosis periférica y aumentan lo que es las secreciones purulentas. En cuanto a los criterios de hospitalización, de primero tenemos lo que es la confusión o alteración mental, la frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, la tensión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio y la diastólica a mayor de 60 milímetros de mercurio. La temperatura debe ser menor a 35 grados centígrados, igual a la de 40 grados mayor a 40 grados centígrados. La frecuencia cardíaca mayor a 125 pulsaciones por minuto y la afectación extrapulmonar. En cuanto al diagnóstico, tenemos lo que es en el diagnóstico diferencial, hay que incluir las enfermedades infecciosas y no infecciosas, como la bronquitis aguda, exacerbación aguda de bronquitis crónica, insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar y neumonitis por reacción, así como también los datos epidemiológicos, como los viajes recientes a zonas que privan los patógenos endémicos conocidos. Los signos radiográficos sirven de información primaria y pueden incluir los factores de riesgo de una mayor gravedad. En cuanto al diagnóstico etiológico, tenemos lo que es la tinción de Gram y el cultivo de esputo, los métodos serológicos, el hemocultivo, la reacción de cadena de polimerasa, las pruebas con antígenos, también los tratamientos de neumonía extrahospitalaria o también conocida como neumonía adquirida en la comunidad. Tenemos lo que es, en cuanto a tratamiento, la antibiótico-terapia. En pacientes ambulatorios, las personas que habían estado sanas y que no han recibido antibióticos en los últimos 90 días, un macrólido y también la claritromicina o acitromicina. También tenemos lo que es doxiciclina, otros tratamientos concomitantes o antibiótico-terapia en los últimos 90 días. Seleccionar otro fármaco diferente, una fluoroquinolona en la acción de las vías respiratorias. También podemos usar levofloxacina, un lactámico beta, las dosis altas de amoxicilina y en combinación con amoxicilina y carbonolanato. En cuanto a otras posibilidades, tenemos lo que es la cefuroxona y un macrolide.